Profe, punto número 2, y eso porque lo dijo una compañera, es la asistencia. Ya. Ay, ¿Prefieren que sí, pase profe. ahora la asistencia o más tarde? Ustedes me dicen. Primero la asistencia. Ya, perfecto. Ahora, profesora, por favor. Ningún problema. Era por si alguien faltaba más tardecito que se pudiera integrar, pero la pasó de inmediato, ¿ya? Ningún problema. Ya. Acá está la asistencia. Y hoy estamos a 11 de junio. Mm, Apague la cámara, por favor, solo la profesora. Compañera, ¿puede apagar su cámara? ¿La mía? Que la tengo en todo. Sí, por favor. Gracias. Mm. Chicos, no me está funcionando la página, pero lo voy a pasar a la antigua con papel y lápiz. Así es que les voy a pedir cooperación para que me puedan ir indicando su nombre y apellido y yo luego la paso al aula virtual y así no nos seguimos atrasando, ¿ya? Jessica Gutiérrez. Gracias. Jessica Gutiérrez. Vanessa Medina. Paula Cofre. Francisca Tobella. Recuerden que voy a estar escribiendo los nombres, ¿ya? Porque no las tengo, no tengo la lista, ¿ya? Jessica Gutiérrez. Francisca Tobella. María García. Vayan más lento para que la profesora no se confunda. Sí, por Sí, favor. exacto. No es máquina. Exacto. Juan Pablo Osorio. Paula Cofre. Vanessa Medina. Pamela Varas. María García. Angelina Pinochet. Freddy Valenzuela. María Robles. Yo creo que mejor, profesora, escribimos nuestro nombre en el chat porque si no va a confundirse mucho. Sí, faltan muchos más. Avelina Martínez. Hasta el momento de todos los que me dijeron faltan muchos más. Noriali Romero. Jacqueline Cepeda. Paula Zamora. Jacqueline Cepeda. Sí, Jacqueline Cepeda. Y luego, Paula Cofre. desde el principio. ¿Quién más? Paula Zamora. Avelina Martínez. Yo no salgo, no entreno. ¿Qué más falta? Pues yo, pero no sé cómo hacerlo, así que ni modo. Melina Sepúlveda. Es que no aparezco acá.
Ahora debería nombrar profesor a los que tiene por si falta alguien. Ya. Yo Eso, creo. muy buena idea. Ya, súper. Tengo Jessica Gutiérrez, Francisca Tovela, María García, Juan Pablo Osorio, Paula Cofré, Vanessa Merina, Pamela Varas. ¿Está bien? ¿Ese es el apellido? María García, Angelina Pinochet, Freddy Valenzuela, María Robles, María Luis Romero, Jacqueline Cepeda, Angelina Martínez, Melina Sepúlveda. ¿Quién falta? Paula Solo Zamora. una acotación, es Francisca Tovella, no Tovela. Voy a calentarle el agua. Apaguen los micrófonos y las cámaras las personas que ya no estén hablando, por favor. ¿Francisca, cuál es el apellido? ¿Está Francisca? Profesora, falto yo. ¿Cuál es su Paula nombre? Zamora. ¿Cuál es su nombre? Verónica Ñirril. Falto yo, Paula Zamora. Margarita Coca. ¿Nadie más, chicos, chicas? Me dejo presente a mi profesora, recién le di mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Margarita Coca. Margarita Coca. Sí, es la última que ingresé. Paula Zamora, no me nombró profesora. Y Noriali Romero, no sé si me nombró. No. Noriali. Sí, que estoy comenzando hoy. ¿Nadie más? Ya. Bueno, ¿ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, señora. Ya, perfecto. profe. Entonces vamos a seguir. ¿Les parece? En caso de que llegase alguien más tarde, le pido por favor que lo anote en el chat y yo así después saco el nombre y lo pongo o la pongo presente en la lista. ¿Ya? Bien, bueno, habíamos hablado sobre el ordenamiento jurídico, que es esta especie de pacto que se consensual en el fondo, que se realiza de una forma coactiva con el fin de, en el fondo, de hacer una presión social no moral, sino que impositiva de leyes que van a estar regulando por sobre las personas para que así puedan comportarse de manera adecuada según el ordenamiento jurídico que impere en ese momento. ¿Ya? Y por eso tiene un carácter estadual, como bien lo dice acá su diapositiva, que en el fondo denota dos grandes características, que sea desde el Estado, o sea, el Estado es como el supremo, que en el fondo se supone que todos somos parte del Estado, ¿no? Pero tenemos esta imagen subjetiva del Estado en el cual se encuentra como un ente o un eje que impera por sobre los demás, proponiendo el bien común, que es el hecho por el cual las personas se autodeterminan a través de este Estado. Entonces, de esta forma, el Estado crea o reconoce las normas jurídicas, ¿cierto? Como le estoy diciendo. ¿Por qué las crea? Primero las crea, después las reconoce. ¿Y por qué las crea? Porque tiene esta necesidad de normar a las personas que viven en una sociedad, ya sea un colectivo, sea una comunidad, sea una región, sea un país, y dependiendo de cuál sea el ordenamiento jurídico que quieran, una república, un estado federal, etcétera, una anarquía,
es por el cual es necesario para que las personas que viven en ese territorio se puedan regular y no se autodeterminen por sí solos. ¿Eso se entiende? Em, bien. Entonces, esa es la idea de que el Estado crea la norma jurídica y luego la reconoce. Y también la garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico, porque en el fondo no saca nada con crear ni reconocerlo, sino que tiene que crear, además de la norma, un aparato, un mecanismo o instituciones que garanticen el respeto, ya que garanticen el respeto por la norma jurídica, y de ahí que vienen todas las instituciones que tenemos, desde las policías hasta los tribunales, em, que en el fondo vienen a garantizar, vienen a fiscalizar de que todo lo que impera, toda la ley que impera, sea respetada, sea conocida por todos y que quien incurre en una infracción tenga también su pena o su sanción. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Sí, señora. Ya, Profe. perfecto, súper. Entonces, vamos ahora, como les decía, me voy saltando algunas cosas porque ya en honor al tiempo y a su prueba, vamos a hacer hincapié a lo más importante para que puedan ser bien evaluados, ¿ya? Entonces, muy importante, como les decía también anteriormente, dentro de este ordenamiento jurídico, situándonos en el Estado de Chile, tenemos diferentes ramas del derecho: derecho procesal, derecho civil, derechos humanos, derecho tributario, etc. Ahora vamos a ver propiamente tal la rama del derecho civil, que es la rama del derecho privado, del derecho común. Este es general y supletorio. ¿Qué significa eso? General significa en el fondo de que se aplica a todas las personas que están dentro del territorio de la República, ¿ya? Independiente si son chilenos propiamente tal o si tienen otro tipo de nacionalidad. Impera de manera general y supletoria. Se aplica a todas las relaciones de los particulares entre sí y comprende en especial, estos son como los ejes y los pilares del derecho, del derecho civil: la familia, la propiedad privada y las relaciones jurídicas entre los particulares. ¿Por qué estas relaciones jurídicas entre los particulares? Porque en el fondo cada persona, cada individuo, dentro de su autonomía de la voluntad y dentro de del ordenamiento jurídico que impera, que en el fondo va a poder permitir que estas personas, repito, dentro de su autonomía de la voluntad, puedan ejercer ciertas acciones, puedan realizar ciertas conductas con otros. Y esas son las relaciones entre los particulares. Esa relación entre los particulares puede ser dentro de un contrato o fuera de un contrato, como el hecho de ir a comprar pan. Nosotros ahí siempre, ¿quién no ha ido a comprar pan o un dulce o lo que sea? Eso es un acto jurídico extracontractual. Al momento en el que eso sí se paga, estamos también em, haciendo operar otro tipo de instituciones, que ahí ya nos vamos en el derecho tributario, por ejemplo, con los impuestos. Pero eso se lo digo a grandes rasgos, más que nada para que puedan entender que desde la cotidianidad, desde comprar el pan o de contratar un servicio, siempre estamos realizando, siempre estamos ejecutando relaciones jurídicas entre particulares, ¿ya? Bueno, eso se lo dejo para la lectura y ahora les voy a mostrar. Bueno, el Código Civil se divide en distintos títulos, ¿ya? No sé si es una buena idea que les vaya mostrando el código como para hacerlo un poco más dinámico, pero si no está acá, tenemos el título preliminar, ahí se ve, ya es como una introducción. Acá está la definición de la ley, la promulgación de la ley, los efectos, cómo se interpreta, etc. Luego tenemos el libro primero, que es de las personas, ¿ya? Que está aquí, de las personas. Y en esto es lo que viene. Paula Cofré tiene la manito levantada, dígame. Profesora, ¿es probable que ocupemos el Código Civil? ¿En qué aspecto que usted me dice que lo quiera integrar dentro de su
del estudio. No, yo le pregunto en el sentido de que si ustedes van a introducirlo para estudiar o para aprenderse algún tipo de artículo o algo por el estilo. Sí, pero está en la diapositiva. No es necesario que se lo compre. Ya, por ejemplo, Ah, ya, es que yo tengo después, uno, pero tengo el del 2022, creo que la actualización del 2022, entonces no sé si me servirá para ahora. sí, sí sirve, sí sirve. Ah, ya. Las modificaciones que se han hecho han sido en otros códigos, pero Claro. hasta el momento no ha tenido grandes cambios, ¿ya? Y lo Ok, que ya. vayamos a pasar en este curso está todo actualizado y así también las definiciones están en las diapositivas. Por ejemplo, un poco más adelante vamos a estudiar la definición de la ley y también está acá en la diapositiva por si alguien se la quiere estudiar de memoria o la quiere entender. Ya, si es que no es necesario que se lo compren, pero si quieren tenerlo a mano, es ya decisión de cada uno. ¿Ya? Entonces, tenemos el título preliminar, el libro primero, que es el de las personas, y acá tenemos las personas en cuanto a su nacionalidad y domicilio, la división de personas, tenemos las personas naturales, como nosotros, las personas jurídicas, cuando constituyen empresas, del domicilio y de la condición. Eso es del libro primero en cuanto a las personas en el título 1. También dentro del libro primero incluye el principio de las personas, o sea, desde el nacimiento, es decir, desde qué momento la ley, el Estado, el ordenamiento jurídico, voy a ir repitiendo para que se les vaya grabando un poco esto y se vayan familiarizando con los conceptos, ¿ya? Impera en nosotros, o sea, desde qué momento eh, esta rama del derecho, queramos o no, nos impone. Y les puedo decir que es desde que estamos en gestación, porque así lo dice que... Desde la concepción, ¿cierto, profesora? exacto, sí, de hecho la ley protege al que está por nacer, ¿ya? Y ahí les Sí. hago como el clic por el hecho del aborto, ¿ya? Que protege al que está por nacer, por eso es penalizado, ¿ya? Bueno, ahora tiene otras atenuantes y etcétera, pero lo importante es que sepan esto. En la clasificación del Código Civil, en el libro primero de las personas, tenemos esto de que regula desde el que está por nacer, la existencia, la muerte, distintos tipos de muerte, muerte presunta, muerte civil. También tenemos el matrimonio, está regulado de los esponsales, la filiación, la patria potestad, ya, pero todo lo tienen Eso fue aquí lo único que mismo. cambió del Código Civil, creo, fue lo del matrimonio, que ahora como es dice que es para todas las personas, no como para el hombre y la mujer. Pero no cambió el código se mantiene, lo que se hicieron fueron leyes, son leyes apartes, Ah, ¿ya? ok. No, si tú quieres ver, por ejemplo, no sé, las modificaciones no van a estar en el código, están en otro tipo de ley, que están, las puedes buscar en la Biblioteca del Congreso Nacional. Ah, ok. Sí. Gracias, profe. Entonces, sí, de nada, un gusto. Entonces ya, eso es lo del título preliminar, luego el libro primero de las personas, el segundo es de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, en el título 3. El cuarto es de las obligaciones en general y de los contratos, y el final son observancias, observaciones del código, ¿ya? Ahora vamos a pasar a algo muy importante que se pasa siempre que vamos a hablar sobre la ley, es sobre los principios inspiradores del Código Civil. O sea, imagínense que son como las bases, los fundamentos, lo que le da la solidez a los legisladores, más bien a Andrés Bello, ¿cierto? Que fue nuestro gran jurista del Código Civil y que tuvo estos principios que fueron sus directrices para que pudiera redactar toda la norma. ¿Ya? Son todos estos y voy a profundizar dos. Tenemos la autonomía de la voluntad y la libertad contractual.
la reparación del enriquecimiento sin causa, la protección de la persona, la familia, la libre circulación de los bienes, la omnipotencia de la ley, buena fe y responsabilidad. Acá vamos a volver a hablar sobre lo mismo, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Por eso yo también los ejemplos que les daba al principio tienen directa relación con lo que viene. El hecho de ir a comprar el pan, el hecho de querer contratar, el hecho de contratar, no sé, internet, o de querer contratar con un particular directamente una compra-venta, un bien inmueble, cuando se compra un auto, todo eso está dentro de estos principios de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual. Ya porque, nuevamente repito el término, las personas se autodeterminan y celebran actos jurídicos que pueden estimar convenientes o no. Siempre pueden obrar, como les decía, con total libertad, pero dentro dentro de este ordenamiento jurídico que es lo que impera en el Estado, que no contravenga ni a la moral, ni a la ley, ni al orden público, ni a las buenas costumbres. ¿Ya? Ya, esto es súper importante que lo puedan leer, pero no voy a hacer no lo voy a profundizar como les decía, pero sí es importante que lo sepan. Este principio de la buena fe se ve mucho en los contratos. De hecho, cuando alguien quiere demandar en un contrato o, por ejemplo, en una demanda de una factura, por ejemplo, cuando los llaman y no sé, han contratado con un servicio público en un hospital, por ejemplo, y emitieron un pagaré por hospitalización, urgencia, etcétera. Acá está la buena fe. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay cláusulas abusivas en donde no opera la buena fe. Y ahí está la perspicacia del abogado que va a defender que pueda, en el fondo, darle una cátedra al magistrado sobre la buena fe, sobre este principio que es inspirador del derecho civil, ya para que pueda en el fondo tener como su fundamento de lo que está alegando fue realizado de mala fe. Entonces, en términos generales es proceder de manera honesta y leal. Esto se encuentra en todas las instituciones y debe ser expresado en una fórmula general, dice acá. Bueno, tenemos una buena fe que es objetiva y otra que es subjetiva. Ya la subjetiva es como una actitud mental, eso que no se puede apreciar como con los sentidos, por así decirlo. Es un interés ajeno o de no tener la conciencia de obrar contra derecho, contra lo que la ley determina que debemos de actuar. Por eso este ordenamiento jurídico nos impone actuar de una manera que sea coherente para que el sistema funcione, porque en el momento en que el sistema no funciona es porque alguien está actuando mal, alguien está fuera de la ley, alguien la está infringiendo y este sistema se desordena y entonces ahí viene el aparato fiscalizador o policial a controlar para que ese desorden vuelva al orden. ¿Ya? Ya, y esa es la Ahora, buena... una Dígame. consulta, eso igual puede pasar, por ejemplo, en casos de compra y venta de casa y ese tipo de cosas, en el cual quizá una persona quedan en un acuerdo y después esa persona se puede echar para atrás Sí, y decir, totalmente. no te vendo la casa y listo, por algo se hacen también lo que son lo que se hace antes de una compra. Antes de Em, la compra-venta, del contrato de compra-venta. Sí, es como para que no haya un rompimiento del trato que hicieron ambas personas, no me puedo acordar el nombre ahora, Claro, a promesa y veces, compra-venta se llama. claro, Compromiso, compra y venta. claro, o se Exacto. deja una caución también. Se puede dejar una caución o una cláusula que la que dice que en caso de que una de las dos partes, o en el contrato de arrendamiento, en cualquiera, que en cualquiera de las dos partes no cumpla con esto dentro de un plazo de tanto tiempo, por ejemplo, o avisándolo fuera de plazo o en otras condiciones, conlleva una pena o una sanción. ¿Ya? Entonces sí, está muy bueno tu ejemplo, tiene que ver con esto que estamos pasando. Y ahora la buena fe objetiva.
Esto viene de los particulares entre sí, de los particulares y sus relaciones jurídicas. O sea, es que también se dice que la buena fe se presume. Que se presuma significa que se entiende que uno tiene que obrar con buena fe, a conciencia de que la otra persona va a actuar de buena fe, va a realizar y va a cumplir con lo que se están acordando, como sin esperar que eso no vaya a ocurrir. Pero cuando actúan de mala fe, quien tiene que probarlo, como se presume, quien tiene que probarlo es quien está alegando la mala fe. ¿Ya? No sé si eso se entiende. No, mucho profesora, me enredé un poquito. Si yo le ¿Algún explico. ejemplo, por favor? A Sí, Claro, lo como mejor algún un ejemplo de fe ejemplo. objetiva. ya, les doy un ejemplo de cada una. Voy a subir, espérenme un poquito. Ya, ¿quieren un ejemplo de cada una o se las explico de manera general? Yo creo que con un ejemplo podríamos entender mejor. Ya. Por ejemplo, la Sí, buena profesora. fe, dígame, ¿sí? Paula, dígame. ¿Me habló Paula o no? Vi que se marcó su No, cuadradito. profesora, no, Ah, ya. disculpe. Bueno, mire, sí, la buena fe en el fondo está ya la objetiva, la subjetiva. La subjetiva, siempre en el derecho cuando se habla de algo subjetivo, como también está el derecho objetivo y el derecho subjetivo, lo subjetivo tiene que ver con lo intangible, ya con lo que no se puede apreciar por los sentidos. Es como una cosa netamente mental. Ya es como una manifestación de la conciencia. Ya, en cambio, la buena fe objetiva es cuando, y es la que se apela en las demandas, por eso les daba el ejemplo, cuando hay mala fe, la mala fe se tiene que probar, y esa es la objetiva. La buena o la mala fe es la objetiva, porque es cuando los particulares están y actúan, como dice la diapo, de buena fe en sus relaciones jurídicas, o sea, en sus relaciones contractuales. Ah, de hecho acá abajo decía, la buena fe se presume mientras que la mala fe se prueba. Ya ese es un principio, o sea, todos tenemos que actuar de buena fe y de esa manera se presume que si yo elaboro un contrato o ustedes contratan y compran un vehículo, una tasa, yo espero que el vehículo no venga con problemas, espero que el vehículo funcione, espero que el vehículo no tenga otro dueño. Entonces, la mala fe, como se presume, yo tengo que comprarlo a sabiendas de que lo que me está entregando es lo que está en el contrato. ¿Ya? Estoy en la buena fe objetiva, ¿ya? Para darles un ejemplo más claro. Entonces, si yo compro este vehículo, este computador, lo que sea, y viene con desperfectos que ya son conocidos por la otra parte, esa otra parte está actuando de mala fe, ¿cierto? ¿Vamos bien ahí? Si la otra parte está actuando de mala fe, ¿a quién le corresponde probarlo? Probarlos me refiero a la prueba. ¿Quién tiene que presentar pruebas para defenderse de que la otra parte está actuando de mala fe? El que está alegando que la otra parte está actuando mal, ¿no? Súper, súper, así es. Porque la buena fe se presume, se entiende que existe, que no se puede desconfiar. Y como se presume, quien tiene que probar, quien tiene la carga de la prueba, es la persona que la está alegando. ¿Ya? Esa es la buena fe objetiva, que es como que la que se palpa, la que está acá en el contrato. Yo veo el contrato que hay mala fe. O que hay buena fe y me entregaron todo de manera limpia y transparente y honesta. ¿Se entendió ahora? Me avisan para continuar. Sí, profesora. ¿Sí? Ya, súper, genial, muchas gracias.
Entonces, vamos a seguir. Recuerden que vamos a ir saltándolo. Ya, acá, esto es importante. La definición de la ley. La definición de la ley la encontramos, que es lo que delante me preguntaba su compañera si íbamos a usar el código. Acá está la definición tal cual aparece en el Código Civil. Y esta es una declaración de la voluntad soberana. ¿Soberana por qué? Porque viene del Estado. Les voy haciendo los nexos para que más o menos vayan captando que una cosa se relaciona directamente con la otra. Ya, esto no es como que chaya, que está todo disparado, que no se entiende. No, esto está todo sumamente conectado. Entonces, es una declaración, porque se declara, ya, de la voluntad soberana que, manifestada de la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ya, eso lo vamos a ver después. De esta manera, las características es que es una regla social, emana de la autoridad pública, que es el Estado, es general, es obligatoria, es permanente, porque permanece en el tiempo, es abstracta y es cierta. Cierta quiere decir que da certeza jurídica. ¿Ya? Que por ejemplo, si a mí, no sé, si yo demando de alimentos porque cumplo con los requisitos para demandar, yo tengo la certeza jurídica de que con esos requisitos que yo cumplo, me van a dar al lugar a la demanda de alimentos. Y posteriormente voy a tener una pensión de alimentos a favor de mi hijo o de mi hija. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Yo sé que el sentido común es el menos común de los sentidos y se supone, como bien solo dice, que la se asume. Pero puede la persona que está alegando que una persona está actuando de mala fe, puede que esa persona que esté alegando sea la que está actuando de mala fe y no la que se está inculpando. O sea, la verdad es que como están los tiempos, todo puede pasar, pero ya queda totalmente al descubrimiento del juez, de la perspicacia del juez o de la jueza y de los abogados que tienen que demostrar las verdaderas pruebas. Porque en el Claro, ya fondo, está sujeto a las diligencias que pidan, ¿cierto? ¿cómo? Está sujeto a las diligencias que se pidan referente a Sí, la causa por la cual. sí, todo siempre está sujeto a las diligencias, a los oficios, a las instituciones que quieran en el fondo hacer presente. Siempre está todo interrelacionado. Uno hace, en el fondo, mueve el aparato, lo hace trabajar. Si uno no demanda, nadie se entera de nada. Uno tiene que ejercer ese movimiento, tiene que realizar ese acto para que las instituciones funcionen y ejecuten lo que les corresponde. Bien. Entonces, volviendo a lo que es la definición de la ley, yo les decía que manda, prohíbe o permite, y así tenemos una clasificación. Miren, de la definición de la ley viene una clasificación que tiene que ver con esto. Entonces, ahora decimos que la ley, como cuando dice manda, es la clasificación de la ley en su estado imperativo. ¿Ya? Imperativo, como lo dice acá también, son aquellas que mandan a hacer algo el cumplimiento de un requisito. Son aquellas que ordenan la realización de algo. ¿Ya? Por ejemplo, la realización de reparar los daños causados a otro, o la de obligación de proporcionar alimentos. Esa es una ley imperativa porque ordena la ejecución o la acción o la realización de algo. ¿Ya? Después, cuando dice que la ley acá prohíbe, son leyes prohibitivas, tal como lo dice el nombre, que ordenan o mandan a, estoy más abajo, ordenan o mandan a no hacer algo, a la no realización de una conducta. Por ejemplo, acá tenemos las leyes penales que prohíben realizar tales actos porque si no, si se realizan,
llevan aparejada una sanción penal, ¿ya? Y por último, cuando dice manda, prohíbe o permite, es porque son las leyes permisivas, que son aquellas que permiten hacer algo o la realización de un acto o de la ejecución de algún hecho. Bien, luego tenemos la clasificación de las leyes según sus caracteres, porque esto lo que es de manda, prohíbe o permite, manda, prohíbe o permite es parte de la definición del artículo 1 del Código Civil, definición de ley, ¿ya? Por eso se clasifican de esa forma. Pero luego vamos a ver la clasificación de las leyes propiamente tal, y tenemos que son de derecho público, derecho privado, orden público y orden privado, ¿ya? Tienen una distinción demasiado ínfima, muy pequeñita, pero voy a tratar de explicarse, ¿ya? Lo que es el derecho público son aquellas que regulan la organización y la actividad del Estado entre entes públicos. Es decir, esta ley no está enfocada entre nosotros, entre nuestros actos jurídicos de ir a comprar pan o de demandar. Esto es entre privados, entre instituciones. Ya por eso son de derecho público. En cambio, las de derecho privado sí regulan las acciones de los particulares entre sí, como los ejemplos que le había dado anteriormente, ¿ya? Y las de orden público son las que se inspiran en el interés supremo de la colectividad. O sea, estas son leyes que no nos vienen a regular a mí como Tania, a María García, con Juan Pablo, no, son del colectivo. Por ejemplo, el instituto. ¿Ya? El instituto tiene sus reglas que vienen a regularnos de manera ordenada y cohesionada, de manera grupal, ¿ya? Como para darles un ejemplo. Esas son las leyes de orden público. Luego, las de orden privado, estas son las que también tienen mucha relación con las de derecho privado, que en el fondo mira y regula el interés de las personas. Y de este modo, dicho esto, con lo que anteriormente les comentaba de nuestra autonomía de la voluntad de poder contratar, nosotros acá podemos introducir modificaciones en un contrato, se puede modificar, se puede suprimir, quitar, ¿cierto? Porque en el fondo ahí opera la autonomía de la voluntad. Cuando yo quiero decir, ya, este contrato va a durar tal tiempo. Y en el fondo ya no es un contrato de compra-venta, sino que se transforma en un fideicomiso, por ejemplo, o en una permuta, ¿ya? Entonces yo lo voy transformando y le voy cambiando el significado porque tengo esta autonomía de la voluntad, ¿ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, la clasificación dice que se dividen de derecho público, de derecho privado, de orden público y de orden privado? ¿Cuál es la diferencia entre de derecho y de orden? Eso es lo que yo le comentaba, que es una sutileza, pero por ejemplo, ¿en cuál? ¿En la de derecho público y orden público o la privada? No, lo que pasa es que dice de derecho público y dice de orden público. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese derecho y orden? Porque las dos Ah, finalizan con el perfecto. mismo. Pero en lo público, ¿verdad? Sí, sí. Ya, era lo que O les en lo comentaba. privado, porque se repiten como el término Claro, de derecho público y de orden público. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así como sí, también, ¿cuál es la diferencia entre de derecho privado y de orden privado? ya, sí, mira, es muy buena pregunta. Como le estaba intentando darle un ejemplo, las de derecho público son las que regulan las organizaciones, ¿ya? Nosotros estaríamos dentro de... ¿Hay alguien que se puede licenciar? ¿Quién tiene levantada la mano? Verónica. Sí, podría decir usted, por favor, que la persona que tiene el micrófono conectado lo baje, porque en realidad se le corcha con usted y no se entiende lo que usted está hablando. Ya, sí, Por por favor. favor.
Por favor, a la compañera o compañero que se puedan silenciar, que se escuchaba como ruido blanco. Ya, entonces para contestar la pregunta del compañero que es súper importante, tenemos el derecho público. A diferencia del orden público, ya el derecho público es el que viene a regular, a ordenar y a tratar de un poco de hacer más, a ver, ¿cómo explicárselos? Como más entendible, como, a ver, voy a ocupar la misma palabra de la definición mejor. Regula lo que son las entidades públicas. No nos regula a nosotros como, como individuos, como personas naturales, no. Tampoco regula a las personas naturales con entidades privadas, como una empresa, como una pyme, como emprendedores, tampoco. Lo que regula el derecho público son las actividades entre entes públicos menores, ya como las municipalidades. No sé si me explico. Entre municipalidades lo que impera es el derecho público. Y ese es el ejemplo clásico que se pasa en la universidad y que... Hola, ¿alguien puede silenciarse, por favor? No sé quién, por favor. Ya, esa es la diferencia del derecho público. Y ahora vuelvo al de orden público. Que era el ejemplo que yo les daba en relación al instituto. Entonces yo les haría una recomendación. Aquí al ladito, ¿se ve lo que estoy marcando? Sí, profesora, se ve. Ya, muchas gracias. Yo acá les daría un tips. Acá en público, ustedes destaquen municipalidad. Municipalidad y organización. Eso es el derecho público, la organización, o sea, la regulación de las organizaciones menores como las municipalidades. Mm, A diferencia del de mm, orden público que está acá, que viene a regular los intereses de la colectividad. Acá sí entramos nosotros como personas, pero no personas individuales, mm. sino como entes colectivos. La iglesia, el instituto, el colegio, el centro de madres, siempre y cuando tenga personalidad jurídica. ¿Me explico? Esos son los entes colectivos que se regulan entre sí. Entonces, el derecho público son entidades, son organizaciones, pero son un poco más grandes. Tampoco muy, muy grandes, porque son por algo entes públicos menores. Pero el de orden público, recuerden al instituto, recuerden, no sé, la iglesia, el colegio. ¿Se entiende? Profe, yo lo entendí de una manera muy coloquial y es que el derecho público es, como bien lo dice, es por los entes públicos menores, ¿sí? Y Exacto, el de orden público es por lo colectivo. En pocas palabras, lo exacto. de derecho es por lo singular y lo orden es por lo plural. Así lo entendí yo. Claro, o sea, puede ser como un orden de género-especie. El género es el derecho público, que son las municipalidades, que son entes grandes, y dentro de eso estamos nosotros, y como que este es el público y aquí estamos nosotros más chiquititos. Estamos dentro de este orden público, ¿ya? Pero como colectividades, no como personas individuales. Cuando somos personas individuales, estamos en el derecho privado, ¿ya? ¿Se entendió entonces lo de derecho público y orden público, cierto? Ahora sí, gracias. Ya, perfecto. No, Profesora, dígame, Jessica. no era así, profesora, que había entendido. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, sigamos. Ahora, el derecho privado, a diferencia del orden privado. El derecho privado propiamente tal es cuando Las se normas del regulan. derecho privado son aquellas que regulan las relaciones. Chicos, se pueden mutear. Porfi, solo prendan enciendan el micrófono cuando quieran hablar, ¿ya?
Entonces, el de derecho privado dice que son las normas que regulan las relaciones entre particulares entre sí. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a realizar un contrato o vamos a comprar al súper o compramos por chain, ¿ya? No, cuando compramos entre nosotros regula el derecho privado. Y cuando compramos por chain o por otra parte, somos nosotros como privados con entes, o sea, con personas O jurídicas. sea, ese sería el orden privado, ¿cierto? Ese es el derecho privado. Ese es el de derecho privado. Y el de orden Que yo lo que privado, entendí por yo lo dígame. que entendí por derecho privado, profesor, o sea, por derecho privado es de que, o sea, regula la relación entre sí, pero la regula entre sí un contrato de por medio quizá o algo que sea por a través de la ley, ¿o estoy equivocada? El derecho privado es más subjetivo. Sí regula a los particulares entre sí o la de los particulares con entes estatales. Pero si es entre particulares entre sí, es solamente tiene que ver con contratos, pero consensuales. No es un contrato propiamente tal que uno redacta un contrato, sino ir a comprar el pan, em, pagar la luz, ese tipo de cosas. Y por eso es entre particulares con entes estatales. Bueno, acá en Chile no tenemos casi nada estatal, pero imagínense que fuera en él fuera del Estado y pagáramos la luz, ahí eso sería de derecho privado. Por eso quizás tampoco se entiende mucho porque no está en nuestro cotidiano, ¿ya? Ya, Pero, profe, gracias. pero sí está en el cotidiano el de orden privado, que acá sí son los contratos. Acá hay contratos que los redactamos, que suprimimos, que agregamos cláusulas, que quitamos cláusulas. El contrato siempre es un traje a la medida, ya porque, nuevamente, repito el término, opera la autonomía de la voluntad. Entonces, por ese motivo es que intereses particulares de las personas y introducimos modificaciones, suprimimos o las excluimos de un determinado contrato o convención. ¿Ya? Ahora sí se entiende. Mucho mejor. Gracias, profe. Maravilloso. Súper. Ya vamos a seguir entonces. Bueno, acá es lo que ya les había dicho. Imperativo, la ley manda, prohíbe y permite. Ya para que avancemos porque vamos recién en la página 13 y es harto. Bueno, esto yo se los como cultura general. Jerarquía de las normas jurídicas, la más importante y la madre es la Constitución Política de la República. Luego viene la Ley Orgánica Constitucional, que son las LOC, las leyes de quórum calificado, etcétera. Esto como cultura general. Ya, pero no creo que entre en la prueba. ¿Qué más? Vamos acá. También son los decretos, tampoco, instrucciones, ordenanzas. Esto está dentro de esa pirámide, ya para que la puedan leer cada uno de la intención que le ponga, si lo quiere aprender o no, pero no es tan relevante saberlo para su evaluación. Ya, mm, ya, esto sí, la interpretación de la ley. Bueno, la interpretación de la ley es cuando se necesita saber sobre el verdadero sentido y alcance de la ley. Por ejemplo, si yo menciono o invoco una ley en una demanda, ¿cierto? Están demandando a alguien. Invoca una ley. Y la contraparte, esto pasa mucho en penal, ya pasa mucho en penal cuando la litigación se da esta pugna. Entonces, un abogado hace relación a una ley y el otro abogado la toma desde otra forma y finalmente quien tiene la potestad y la facultad para fijar el verdadero sentido y alcance de la ley en ese momento es el juez
O también a veces nos basamos en la jurisprudencia, que son como sentencias antiguas que se toman como una verdadera ley nueva. Ya, eso es como el verdadero sentido y alcance de la ley. Y hay distintos tipos de interpretaciones. Está la doctrina de lo privada, la legal, la administrativa, la judicial. Esto también como cultura general nomás, chicos, para que no se vayan a perder. Sí. A ver. ¿Se acuerdan de los principios inspiradores del derecho que lo vimos al principio? Haciendo como una recapitulación. Recuerden que es muy importante la autonomía de la libertad, por eso lo he repetido muchísimamente, perdón, la autonomía de la voluntad, que es esta capacidad que tenemos para disponer libremente siempre y cuando no vayamos en contra de la ley, de la moral, de las buenas costumbres, ¿ya? De la seguridad nacional y de la libertad contractual, que con ello va de la mano. Ya. Vamos ahora a pasar para que podamos alcanzar a pasar la materia de su evaluación. A otra área, déjenme buscarla por acá, que no tiene nada que ver con la interpretación de la ley. Em, Voy a volver a otro principio también que no lo vimos, la responsabilidad. Se las mencioné, la contractual y la extracontractual. ¿La recuerdan? Que lo dije en algún momento, pero no profundizamos en ello. Responsabilidad, dijo profesora, disculpe. Responsabilidad y esta responsabilidad se divide en dos ramas, que es la responsabilidad La contractual. responsabilidad y la buena fe. Sí, ese es un principio, ese es el principio que vimos. Ahora vamos a ver otro principio, que es la responsabilidad, ya que es el que está aquí. No me Ajá. marca bien, ¿ya? Y esta responsabilidad se divide en contractual y extracontractual. Entonces, la responsabilidad extracontractual viene de lo que está completamente fuera de los contratos. Ya es, por ejemplo, ¿Extracontractual o contractual? Voy a partir por lo contractual para que sigan acá la diapo. ¿Ya? La responsabilidad contractual es la que emana propiamente tal de los contratos. Es cuando la autonomía de la voluntad opera de tal manera que de manera libre y espontánea, que también son dos conceptos súper importantes en el derecho civil, de forma libre y espontánea, la persona decide contraer derechos y obligaciones. Profesora, hay un micrófono abierto y no se escucha muy mal lo que está explicando. Sí, no sé quién se Es que pueda a veces silenciar. Ya, voy a repetirlo ya. Entonces, tenemos la responsabilidad como otro principio inspirador del derecho. Recuerden que vimos la buena fe,
la autonomía de la voluntad. Ahora vamos a ver la responsabilidad. La responsabilidad se divide en contractual y extracontractual. La contractual, tal como lo dice su nombre, viene de contraer derechos y obligaciones, de generar contratos. Cuando yo genero un contrato, por un lado, estoy generando derechos para mí y a la vez obligaciones para mí. O sea, si yo contrato y contrato, volviendo al ejemplo, un contrato de, no sé, una compraventa de un bien inmueble, ¿cuál es mi derecho? Que me entreguen el bien inmueble, yo ser la dueña, pero mi obligación es pagarlo. Entonces siempre está esta dualidad, derechos y obligaciones. De hecho, en uno de los títulos del Código Civil se llama de las obligaciones, que es lo que vimos delante, ¿se acuerdan al principio? Ahí se ve regulado todo esto de la responsabilidad. Si alguien quiere o tiene un Código Civil, puede echarle un ojo al libro tercero y va a encontrar la responsabilidad ya pura y dura en el Código Civil. ¿Ya? Entonces, volviendo a la diapo, como lo dice aquellas personas que han incumplido oportunamente la obligación derivada de un contrato. ¿Ya? Bueno, yo acá le agregaría cumplido o incumplido, porque se generan responsabilidades, se generan siempre derechos y obligaciones. ¿Ya? Como por ejemplo la responsabilidad que la ley eventualmente impone al oferente, o sea, a quien oferta algo, aunque se retracte oportunamente, va a conllevar siempre una sanción. Por eso delante yo le decía, y si yo me retracto, ¿qué pasa? ¿Tengo una sanción? Si no, ¿de cuánto UTM? ¿Y en qué momento? El momento oportuno sería lo que dice en la cláusula. Por ejemplo, tengo derecho a retracto como cuando vamos a comprar ahora con la cosa del Cyber Day. Compremos algo, tengo derecho a retracto hasta los 10 primeros días hábiles, por ejemplo. ¿Ya? ¿Recibo sanción? No, porque lo hice en el momento oportuno. Y en otras veces sí recibo sanción, que es por ejemplo que no me realicen la devolución del dinero, pero me dan a elegir, no sé, cambiarlo por otro producto. ¿Ya? Entonces siempre estamos diariamente, a menos que seamos ermitaños, siempre estamos em, generando derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Ya? Y esa es la responsabilidad contractual, que es autónoma, es voluntaria. Nadie me obliga. Yo voy a contratar. De hecho, uno de los requisitos para que ese contrato sea lícito es que prime bueno, la razón y se me fue el concepto. Bueno, que prime la voluntad en el fondo, esta transparencia de querer ejecutar algo. Que puedo no ejecutarlo, como también puedo ejecutarlo. Si lo realizo, estoy dentro de la responsabilidad contractual y estoy generando derechos y obligaciones. ¿Ya? Siempre y cuando la persona no esté obligada a realizar algo que no quiere. ¿Ya? En esos casos hay un vicio. ¿Ya? Y se vicia la buena fe, que es lo que delante estábamos hablando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? No, ya. No, Entonces, profesor, me quedó claro. ya, genial. Bueno, acá hay algunos artículos del código que tienen que ver con lo que yo les decía. En el fondo, cuando existen estos grados de penalización, porque esto es penal, pero cuando existen estas cosas, estas sanciones civiles, ese es el concepto adecuado, las sanciones civiles, cuando se incumple el contrato, hay perjuicios, ya que pueden ser las sanciones que les decía, o no les devuelven el dinero, o los castigan de otra manera, como cambiar el producto por otra cosa, o simplemente a veces no lo cambian, etcétera. ¿Ya? Ahora, la responsabilidad civil extracontractual tiene que ver que sí existe un contrato, pero no es voluntario, es casual, como por ejemplo un choque automovilístico. La persona que me chocó va a tener una sanción siempre y cuando yo lo persiga. Primero doy aviso a las autoridades,
y lo persigo ante el juzgado de policía local competente, ¿cierto? Dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de la comuna. Y yo no quise que me chocara, ni yo quise meterme en un lío, pero ocurrió. Y se genera un contrato, porque en el fondo se generan derechos y obligaciones, nuevamente, derechos y obligaciones, esta dualidad de que yo tengo el derecho de que me reparen mi vehículo, ¿ya? Y tengo también la obligación siempre de actuar de buena fe. Y la otra parte tiene la obligación de indemnizarme. Y lo hacemos por la buena, como se dice, o por la mala, y nos vamos al juzgado de policía local y ahí se hace un comparendo en donde el juez en el fondo va a determinar cuál es el monto para reparar el mal causado. ¿Ya? Eso es un ejemplo de la responsabilidad civil contractual. Y por ello acá dice, corresponde a aquellas personas que por culpa o dolo han cometido un hecho ilícito que causa daño a terceros. La culpa y el dolo acá están presentes y son sumamente importantes para entender porque les digo algo, cuando existe culpa o cuando existe dolo, la cuantía es distinta. La cuantía es lo pecuniario, ¿ya? Es muy diferente actuar con dolo. El dolo es la intención maliciosa de causar daño a otro. Eso también es una definición del Código Civil. Y cuando yo choco a propósito o cuando, no sé, alguien tira por la ventana a alguien, la sanción es mucho más grave. En cambio, cuando es por culpa, la culpa significa negligencia. Ya, acá se usan términos que a veces coloquialmente uno lo usa para otra cosa. Civil significa negligencia, que es la falta de cuidado. Como por ejemplo, no sé, hay muchas veces, yo creo que ustedes saben en las noticias en el verano que hay familias que pueden tener, no sé, mucho dinero, pero se les ahogan los niños, ¿ya? Ahí se genera una responsabilidad civil extracontractual también. Se ahogan y hay que determinar si eso fue con dolo, o sea, fue intencional, o fue con culpa, que es que es una negligencia, una falta de cuidado en ello. Y dependiendo de eso se determina la pena, ¿ya? Pero acá, como estamos en civil, también se toman estos dos conceptos que son súper importantes, como les digo, por la cuantía de la indemnización de perjuicios que ustedes puedan reclamar. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá hay algunas normas que pueden también leerlas si ustedes quieren para profundizar más. Por ejemplo, acá está para exigir reparación del daño causado, está en el artículo de 1315 del Código Civil, o quienes están obligados a reparar el daño, la responsabilidad solidaria. La solidaridad se da cuando más de una persona en el fondo tiene que reparar, como por ejemplo cuando em, contraen, o sea, solicitan un crédito o arriendan un departamento y hay un codeudor. No sé si les ha pasado a ustedes o a un familiar que existe quien arrienda y para arrendar les piden un aval. Cuando llegan a una morosidad, y bueno, esto se debate en sede civil con la nueva ley de arrendamiento, hay una responsabilidad solidaria, que en el fondo no solamente tiene la obligación, parece que alguien lo tiene encendido, si lo puede apagar, porfa. Gracias. Entonces, cuando alguien tiene la obligación de pagar, y no es solamente la persona, sino que en el contrato también existe la solidaridad, se dan este ejemplo, como del contrato de arrendamiento cuando existe un aval. ¿Ya? Y ahí la responsabilidad es solidaria de la reparación del daño causado por dos o más personas, tal como aparece acá. Eh, Eso, básicamente. Esto es importante que lo puedan entender, de lo contractual y lo extracontractual, porque se generan derechos y obligaciones. Es por eso que es contractual en ambos.
Por eso que es responsabilidad, porque voy a llevar aparejada una responsabilidad en ambos tipos, con intención, como en el contrato, en el contractual, disculpen, como cuando no tengo la intención, pero por ABC motivo me veo envuelta en una responsabilidad civil extracontractual que fue un caso fortuito totalmente ajeno a mi voluntad, porque, no sé, me hicieron un daño o porque yo hice un daño a otra persona sin querer. Bueno, y eso de sin querer es lo que en el fondo es la carga de la prueba. Como delante le decía que recae en quien la exige, de poder en el fondo expresar si es con culpa o es con dolo. O sea, lo hice con intención, que es dolo, o lo hice por negligencia, que es culpa. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Sí, profe, una pregunta. ¿Hay diferencia entre acuerdo y contrato? ¿Entre contrato y convención será? Acuerdo y contrato. Se lo pregunto es porque para allá iba yo. ¿El Dígame. acuerdo de unión civil es un contrato contractual o extracontractual? Ahí me perdí. Me Es perdí, no me contractual. confundí, pero fue porque se me vino esa Sí, el acuerdo de duda. unión civil es un contrato, es responsabilidad contractual. La única diferencia del referente al matrimonio es que tienen distintos tipos de grado de responsabilidades entre los cónyuges, pero sigue siendo un contrato. O sea, si tú me preguntas, ¿es responsabilidad civil contractual o extracontractual? Es contractual. Porque Gracias. ambos están de forma libre aceptando el contrato, Exacto, de hecho, esa es ¿cierto? la palabra que antes se me había olvidado, de forma libre y espontánea, que son requisitos para que los contratos permanezcan en el tiempo. Para que permanezcan en el tiempo, quiere decir que no los perturbe nada, porque ustedes saben que puede existir, no sé, por ejemplo, la tía tiene un contrato, se compró una casa, y si ustedes lo perturban, ¿de qué manera se les ocurre que pueden perturbar? Como por ejemplo buscando, no sé, los poderes, la escritura pública y se dan cuenta que hay un vicio, que una tía, no sé, se hizo pasar por otra, o que hicieron una firma falsa, o que la persona que firmó no fue de manera libre y espontánea, fue bajo amenaza. Y ahí el contrato caduca si es que yo lo hago saber. Recuerden que esto nada se da solo, o sea, la gente o los jueces no se enteran de las cosas porque son magos, sino porque los abogados son quienes llevan estos problemas a resolverlo al estrado. ¿Ya? Y para eso se Entonces, tienen que probar. todo se prueba y mientras más medios de prueba, más convencimiento puedes lograr y más posibilidades de ganar el juicio también tienes, obviamente. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Ya, quedan 15 minutos y no nos hemos tomado break, pero por lo mismo, chiquillos, porque una clase full para que puedan estar bien enteraditos en la prueba del jueves y pasando lo que sí o sí les van a preguntar en la prueba, ¿ya? No sé si quieren hacer alguna otra pregunta o sigo adelante. Profesora, lo que nos van a hacer la prueba del jueves, también va a entrar clase, también va a entrar contenido de la clase que hagan el mismo jueves, o Oh, solo hasta hoy. disculpen, no, me confundí, yo estoy confundida. No, la prueba no es el jueves, la prueba es terminando esta clase, ustedes comienzan con un tiempo libre en el cual disponen termina la clase y yo voy a habilitar la prueba y la prueba dura 24 horas para que ustedes la puedan realizar en su tiempo, ¿ya? O sea, no hay prueba el Perfecto. jueves. Pero era el jueves, profesora, no hoy martes. Nos habían dicho que era el jueves. Ya, entonces es el jueves, pero el jueves también hay clases, entiendo. Sí, Sí, nos dijeron que dijeron después que de la íbamos a clase hacer se la era la clase prueba. y después seguían. Ah, perfecto, ya no se preocupen. Entonces es así y la clase del jueves no entra en la prueba. La clase del Ah, jueves ok. es lo que yo les estoy pasando ahora, Ah, ¿ya? ya. Para su tranquilidad. Por eso destaquen lo que les voy diciendo.
Si les queda una duda, sigamos conversando hasta que con ejemplos siempre se entiende todo. Ya, a ver, ¿qué más? Profesora, Sí, consulta. dígame, Entonces, dígame. entiendo que la prueba que inicialmente usted mencionaba que va a dejarla acá en la plataforma habilitada por 24 horas, no Sí. va a quedar hoy día, sino que va a quedar para el jueves. Sí, mire, yo me confundí porque me entendí mal, creo que lo que me indicaron, creo que me habían dicho que posterior a esta clase sí se habilitaba la prueba, pero prefiero consultarlo y se los escribo por chat. Inmediatamente terminada la clase yo pregunto para que no quede ninguna duda de el momento en el que comienza la prueba, ¿ya? Pero que así todos estén con la misma información y no les perjudique a ninguno. ¿Ya? Terminando la Ok, clase, ya, yo consulto profesora. y les digo de inmediato. Ya, ok, gracias. Ya, entonces recuerden, vimos la definición de la ley, artículo 1 del Código Civil, que es una declaración de la voluntad soberana. Recuerden que siempre la soberanía recae en la nación, porque nosotros como personas le entregamos esa potestad o esa facultad o ese poder a los legisladores y ellos crean las leyes. Entonces por eso es soberana, porque viene como de la nación, de la nación, de todos nosotros, de todos los habitantes. Esto es como un poquito un repaso. Y que manifiesta la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Y luego las tenemos, según esta clasificación, las leyes que ordenan, mandan, las que ordenan hacer algo, las que prohíben hacer algo y las que permiten hacer algo. ¿Ya? Eso es súper importante para que se lo aprendan bien. Lo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual también lo vimos. Recuerden que el dolo y la culpa lo encontramos en la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella que me vi dentro de un choque, me vi dentro de un robo, un portonazo, todo eso es responsabilidad civil extracontractual. Y para saber el grado de participación o de la cuantía o de la indemnización de perjuicios que me deben de entregar, se reputa ahí si es que se actuó con dolo o con culpa. Ya, en cambio, en la responsabilidad civil contractual no existe el dolo y la culpa, porque en esa responsabilidad yo de manera libre y voluntaria voy a generar un acto jurídico, que es un contrato o una convención, ¿ya? Para que recuerden eso, para que lo tengan bien presente. Profe, disculpe, Sí, ¿me dígame. puede responder la pregunta que hizo en el chat Noriali, que a mí yo también tengo esa duda? Perfecto, voy al chat. Gracias por decírmelo. A ver, acá está. Disculpe, no lo había visto para nada. Dice responsabilidad contractual. Se rige por lo que indique la norma del derecho indicado en los contratos eh, Lo último extracontractual. que No existe. escribió. Ya, extracontractual no existe un contrato propiamente dicho, sino que debe cumplir con el ordenamiento jurídico según el daño que se ha hecho. Sí, eso está bien. Eso está bien, en lo de la extracontractual como lo indica ahí la compañera. La culpa, la negligencia, falta de cuidado, dolo quiere decir cuando planeas hacer un daño, planificas y lo ejecutas. Claro, el dolo es la intención maliciosa de causar daño. Está en el artículo 44 del Código Civil si ustedes lo quieren leer. ¿Ya? Hay 3 tipos de dolo, pero eso ya es penal. Pero dolo civil es la intención maliciosa de causar daño. Artículo 44 si es que alguien lo quiere ver. Cuasi delito, ¿esta es la Yo creo pregunta? que se refiere al cuasi Sí, delito, profe. Ya, porque eso perfecto. es un delito sin intención de cometer el delito. Ya, mire, el cuasi delito sí tiene relación con lo que estamos viendo, no creo, no se lo van a preguntar, no lo creo, porque de hecho no está en la diapo, pero para que lo sepan, el cuasi delito es el que se comete con culpa. Es decir,
en todas estas responsabilidades civiles extracontractuales, en los cuales hay un delito, por ejemplo, un robo, no, por ejemplo, un choque, o un choque en una casa y cayó el portón, o mataron a alguien, es un cuasi delito, no es un delito propiamente tal, porque los delitos, para que esté tipificado como tal, tiene que ser provocado con dolo, o sea, con la intención maliciosa de causar daño. En cambio, el cuasi delito es el fin, o sea, por decir, así decirlo, rayita para la suma es lo mismo. En el cuasi delito y en el delito, la persona murió producto de un choque, para dar un ejemplo, ¿ya? El resultado es el mismo, pero lo que varía es que si actuó con culpa o con dolo. Si actuó con culpa, es la negligencia y ahí se tipifica o se nombra como cuasi delito y las cuantías son distintas, las penas son diferentes. Ya, en cambio, si lo hizo maliciosamente de matar a la persona, es un delito. Si va alcoholizado, ¿cómo sería? Porque no tiene es decir, no tiene la intención, se supone, Ujú. Es cuasi delito. exacto. Y el homicidio frustrado, profe. Es que depende, porque el homicidio frustrado en el fondo es cuando tienes la intención, ya, pero por ocasión externa a tu voluntad, porque la intención de querer matar a La alguien intención está, existe, ya está. está, exacto, está, pero por otro tipo de razones, ya sea salió corriendo, qué sé yo, fue frustrado, si es dolo, que diga, es dolo, ¿ya? Eso, chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta que tenga que ver obviamente con la materia que estamos pasando? Miren, vamos a ver ahora en los 7 minutitos que nos quedan, lo último, que tiene que ver con otro principio inspirador. Recuerden que los principios del Código Civil son sumamente importantes. Y vamos a ver con la protección de las personas. Ya, ya vamos a irnos atrás. ¿Alguien me quiere ir diciendo para que más o menos vayamos haciendo memoria? Quizás puede servir esto de que puedan estudiar, no sé si más adelante pueden hacer grupos y estudian por Zoom, pero la idea es que les vaya bien. Hablar la materia sirve mucho. Si me quieren decir los principios que pasamos. O uno, por ejemplo. Bueno, recuerden que pasamos bien detalladamente la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Esto destáquenlo, ¿ya? La buena fe y la responsabilidad. Y en la responsabilidad tenemos la contractual y la extracontractual, ¿ya? Vamos a ver ahora un poco sobre esta protección de la... ¿O no se ve el destacado? ¿Me escuchan? Señora, Sí, se Sí, escucha. verde. Ya, perfecto. Ya, vamos a ver entonces este último principio muy rapidito y vamos a dar por terminada la clase. Acuérdense que si alguien llegó y yo no me di cuenta, que se pronuncie en el chat para poder agregarlo en la lista y que quede presente, ¿ya? Vamos a ver esto. ¿Han escuchado sobre la igualdad ante la ley? Todos somos iguales ante la ley. A veces se entiende como una ficción, pero la ley dice que todos somos iguales ante la ley. Y este es el principio de la protección de la persona. Así en el artículo 1 de la Constitución dice que, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Ya?
Dentro de esta institución de la igualdad ante la ley como principio inspirador del derecho civil, tenemos a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Tal cual, acá aparece más adelante. Precepto constitucional, porque está en la Constitución, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por eso que la protege tanto la Constitución. Por eso que también existe el matrimonio como institución. Bueno, acá hablamos un poco de la ley de matrimonio civil, la libre circulación de la... este es otro principio, pero... bueno, hay un mito, yo les voy a contar respecto a esto de la familia. Algunas personas actualmente, o abogados a veces más, con más años, em, no, o les cuesta un poco actualizarse y creen o infunden que los hijos son diferentes en cuanto a sus derechos. Hablamos de hijos legítimos e ilegítimos. Eso no existe. Profesora, los hijos legítimos son los de matrimonio, ¿cierto? Y los ilegítimos creo que son de, no dentro de un matrimonio, o algo así. Sí, pero eso ya no existe. Esa institución es arcaica, pero añejísima. Ahora todos los hijos son iguales. Es decir, en una repartición de una herencia, si hacen el orden, o sea, el árbol genealógico, el hijo matrimonial y el no matrimonial va a recibir lo mismo. Si la casa son 5 hijos, 3 de matrimonio, uno con otra persona y otro con otra persona, los 5 hijos van a recibir en misma cantidad, en misma porción. Ya, para que no está acá escrito, pero creo que es importante como mencionarles esa ficción que antes se solía mucho decir. Ya, bueno, ya pasamos entonces los principios inspiradores del Código Civil, los más importantes. Profesora, ¿esto es en el caso de que estén solo casados? O si están en un concubinato de años Da lo y ahí mismo. a lo mejor... No, ya da lo mismo. Estén casados, estén en concubinato, estén con la de pareja, sean pololos, sea producto de una violación, A como veces sea. existen hijos, a veces aparecen hijos que ni siquiera han sabido y pueden aún reclamar los derechos que tienen sobre una casa o cualquier tipo de hijos Exacto. que aparecen de otros lados que nunca nadie supo y tienen el derecho igual al otro hijo. Sí, de hecho eso pasa mucho cuando muere alguien y realizan la posesión efectiva de los bienes y pasa que la posesión efectiva puede realizarlo un hijo, el hijo que, no sé, que todos conocían, eh, pero Al alba que no me dio tiempo. finalmente, chiquilla, se silencian por No, el eso. WhatsApp no lo cierres. Pero que finalmente al realizar la posesión efectiva ocurre que aparece un hijo que nadie conocía. Y eso pasa mucho en las posesiones efectivas cuando está este hijo escondido y a veces hasta le dan pensión de alimento y todo. Él recibe igual que sus demás hermanos. No, Maulo, pues igual. ¿Ya? Bueno, de todas formas, yo no me. Silencio. Ya. Bueno, miren, para la prueba yo creo que con lo que pasamos de manera bien rapidita, porque como vieron me salté varias hojas, creo que están bien. Pasamos lo más importante en honor al tiempo, en honor a que la clase anterior no se pudo realizar a cabo. Traté de hacerlo más dinámica para que ustedes también hubiera interacción, no nos quedemos dormidos y pudieran entender. Así es que no sé, ahora si quieren preguntar algo, porque ya son las 9, recuerden que yo también voy a consultar al tiro sobre el momento en el que ya está habilitada la prueba para que la puedan rendir. Pero, dicho esto, les doy la palabra por si quieren, tienen alguna otra duda para que la podamos resolver ahora. Profesora, buenas noches. Buenas Paula noches, Zamora. Paula.
Mucho gusto. Es Dígame. que yo tengo una duda, mucho gusto. Cuando yo ingresé, dije mi nombre, pero como hay otra Paula, creo que ahí hubo como una confusión. Ya, yo anoté a Y dos quería Paulas saber si quedé. en la lista. Ah, ya, era eso. Déjeme ver, no se vaya. A ver, Por favor, gracias. si acaso, sí. A ver, tengo a Paula Cofré y tengo a Paula Zamora. Esa era la duda. Muy Ah, buena clase, perfecto. muchas gracias. Genial. Dígame, profesora, ¿Sí? es que usted dijo Paula Cofré, no sé qué. Ah, no. No, lo que pasa es que me estaban preguntando si la había pasado bien la lista y por eso mencioné a las Paulas que tenía en la lista. Más que nada, Ah, ya, les perfecto. le había dado la palabra por si querían hablar algo, comentar algo, no sé, alguna otra duda. Profesora, disculpe, Angelina, ¿dónde va a quedar la prueba en la plataforma? No, le escucho muy mal, Angelina. ¿Dónde va a quedar la prueba? ¿Dónde va a quedar la prueba? La prueba va a quedar habilitada en el portal que ustedes tienen acceso. En la plataforma. Exacto, en la plataforma. Yo les voy a avisar ahora en el WhatsApp el momento en el que ya puedan rendirla, porque no tengo entendido si es desde ahora o desde el jueves, pero hago la pregunta ahora y se les respondo de inmediato, ¿ya? Ok. Porque Profesora, en la inducción muy claro dijeron de que las pruebas se cargaban finalizando los módulos y que permanecían 24 horas después de que se cargaran. Ah, tú también tenías esa idea, Igual, Juan profesora, Pablo. habían dicho que era cada dos clases, o sea, la clase pasada y esta clase, y claro, y el jueves ya iba a ser la prueba. Claro, yo también tenía entendido eso. No, solamente no me... Ya, entonces, ya, pero esperando la respuesta de la profesora con respecto al tema de la prueba. Se entiende que el módulo ordenamiento jurídico es lo que entra en la prueba y lo que vimos hoy día fue como un repaso, pinceladas, cosas puntuales. sí, Muy bien. sí. Y es lo que entra en la prueba eh, que les voy a ya señalar cuándo es, pero esta es la materia, no va a entrar nada más que esto. ¿Ya? Perfecto. Profesora, consulta. Dígame. Mi nombre, Macarena Morgado, ¿estoy en su lista? Macarena Morgado. No. Mira, qué bueno que me habló. Macarena Morgado, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Alguien más que haya Ay, pero llegado me después? correo. No te estoy estudiando porque no lo dices. Profesora, en el grupo Dani Salas ¿Ya? creo que pone, ¿En el chat? dice que le costó mucho entrar en el grupo de WhatsApp. Dani Salas, Ah, le costaba muchísimo entrar. ya. Me voy a comunicar con ella para ver qué es lo que le pasó, qué podemos hacer para que no le vuelva a ocurrir. Ya, entonces la voy a dejar igual acá, Dani Salas, en la lista, ¿ya? Dani Salas. ¿Alguien más, chiquillos, chiquillas? Melina Sepúlveda también veo. Ah, ya, Melina Sepúlveda sí la había anotado de un principio. Ya, chicos, entonces deseándoles que le vaya súper, súper bien en la prueba. Me despido, espero que hayan entendido un poquito más la materia. Yo sé que es súper cansador, es tedioso, em, pero ejemplificando se hace un poquito más ameno, ¿ya? No sé si me quieren hacer alguna última pregunta, ya nos despedimos. ¿O todo ok? Muchas gracias por la clase. Listo, Pues muchas gracias por la clase. totalmente activa. De verdad, profe, que sí. Muchas gracias y que tengan todos una feliz resto de noche.
Ya, muchas gracias a ustedes Chao por a la todos. atención. Que descansen. Chao, chao. Buenas noches, profesora. Buenas noches, que descansen.